Bueno, mi nombre es Janie Lucero Barrera Botello, soy estudiante de la especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a hablarles acerca de la historia de la higiene y seguridad industrial a través de una línea del tiempo, la cual desarrollamos o elaboramos con mi equipo de trabajo, el cual también está compuesto por William Caicedo Rojas y Franci Bueno Corredor. Antes de hablar de la historia de la higiene y seguridad industrial, pues quisiera como contextualizar un poco los conceptos sobre estos dos términos. Entonces, tenemos que la higiene industrial es la disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente del trabajo, es decir, todo aquello que nos rodea cuando estamos laborando. Es decir, que identifica, evalúa y controla los contaminantes de origen laboral. Ya la seguridad industrial son aquellas disposiciones pues obligatorias que permiten prevenir los accidentes laborales pues a partir de la identificación y la limitación de esos riesgos. Aunque las dos tienen un concepto distinto o su propio concepto, pues tienen un objetivo principal y es el mismo, que es el de prevenir los accidentes laborales. Para hablar pues de la historia de la higiene y seguridad industrial, nos tenemos que remitir a la antigüedad y la Edad Media. Entonces tenemos aspectos muy relevantes, como por ejemplo que en Egipto se empezaron a utilizar los elementos de protección personal. Acá pues hablamos de los arneses, sandalias, andamios, como esos implementos de seguridad. Tenemos que en el siglo VI y IV antes de Cristo se desarrolló el trabajo diferenciado, empezaron los primeros aportes de la medicina ocupacional. Acá hablamos de intoxicaciones por plomo, entonces ya empiezan a aparecer como sintomatología y patologías sobre enfermedades laborales. Acá hablamos sobre medidas de salubridad, entonces era todo el tema de sanidad, del tratamiento de aguas residuales, apareciendo en la instalación de los baños públicos. Acá en el año 130 al 200 después de Cristo, en Roma se hablaron de las enfermedades de mineros, curtidores y gladiadores. Entonces acá podemos evidenciar que ya habían unas enfermedades específicas según las ocupaciones que se desarrollaban en ese momento. Acá hay un aspecto muy relevante que es en el año 1473 en Alemania, en donde se habla del primer texto sobre salud ocupacional. Bueno, entramos acá a la revolución industrial. Esa es una época que marcó al mundo en general, generó cambios económicos, cambios sociales. Entonces, el recorrido que vamos a hacer a través de esta época, pues es muy interesante porque no desaparece, sino como que empiezan a aparecer otras actividades diferentes a las que existían. Es decir, en ese momento, pues se hablaba todo en el tema rural, lo relacionado con la agricultura, con el comercio, y se da el salto a lo que es la urbanización, a lo que es la industrialización. Entonces ese era un tema nuevo, un tema que generaba muchos retos en el mundo y pues vamos a ver cómo se fue desarrollando poco a poco para pues empezar a contemplar lo que podríamos decir que son los trabajadores y las máquinas. Entonces, pues aparecen las industrias manuales. En el año 1736, 1819, pues se da la creación de la máquina de vapor. En Inglaterra aparece la reglamentación del trabajo, entonces habla de la jornada laboral, habla de los niveles de higiene, salud y educación. Acá hay un aspecto relevante que es en 1828, Robert Owen genera o presenta un programa de mejoramiento ambiental, educacional y moral. Y ya en 1830, 2 años después, Robert Becker propone que diariamente un médico debe pues visitar las fábricas que se estaban desarrollando en ese momento. En 1841, pues aparece la ley de trabajo para niños. Ya en 1844 se empieza a hablar de las leyes para la protección de las mujeres. En 1848 aparece la legislación sanitaria para la industria. Y este es otro aspecto muy importante. En 1850, en Estados Unidos, se implementó el primer sistema de extinción contra incendios.
En 1855, pues acá se habla de la ventilación y protección de túneles, señalización, uso de manómetros y válvulas. Entonces acá vemos cómo a través del funcionamiento de las máquinas, pues empiezan a aparecer todos esos procesos de regulación, lógicamente pues a favor de que no existan esos accidentes de trabajo que pues, se podían generar por no haber este tipo de regulaciones. En 1867 se promulga una ley que nombra a los inspectores de las fábricas. En el 1968 aparecen las leyes de compensación del trabajador. Ese es otro aspecto relevante. En 1874, Inglaterra y Francia fueron los países que lideraron la formalización de la salud y seguridad ocupacional en toda Europa. En 1875 se funda el primer instituto de higiene de Múnich. Acá hay otro aspecto importante. En 1886, la revuelta de Chicago estableció las 8 horas de trabajo, las que existen actualmente. En 1890 se garantiza que todo el mundo se rige bajo la legislación que protege la sociedad y los trabajadores contra los riesgos laborales. En 1911, en el estado de Wisconsin, se aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. Esto es súper importante. En 1818, por primera vez, una institución educativa otorga el título de licenciado en seguridad y higiene en el trabajo. Esto es en la Universidad de Harvard. Y pues ya aparece o empieza el funcionamiento de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. En 1960 ya la seguridad industrial es considerada una ciencia y una profesión. Ahora vamos a hablar un poco del contexto colombiano de nuestro país. Entonces tenemos que en 1950 el decreto 2663 expide el Código Sustantivo del Trabajo, que pues todavía está en regencia, o sea, todavía nos rige. En 1979, la resolución 2400, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre viviendas, higiene y seguridad, y la ley 9, por la cual se dictan medidas sanitarias. En 1984, el decreto 614, por el cual se determinan las bases para la organización en salud y ocupación en el país. 1986, resolución 2013, por la cual se reglamenta la organización y el funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad en los lugares de trabajo. En 1994, decreto 1295, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En el 2007 aparece el decreto o se promulga el decreto 2346, por el cual se regulan las prácticas de las evaluaciones médicas y ocupacionales y el manejo contenido en las historias clínicas ocupacionales. En el 2012 aparece la ley 1562, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. En el 2014, decreto 1447, se expide la tabla de enfermedades laborales. En el 2014, también la resolución 1565, por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración de los planes estratégicos de seguridad vial. Y en el 2015, decreto 1072, por medio del cual se expide un decreto único reglamentario del sector trabajo. Y 2019, resolución 0312, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la fase de implementación y se da pues un plazo a las empresas para la implementación del sistema.